un pasaje muy hermoso de la Escritura, que es Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús nos habló acerca de su reino que Él vino a establecer entre nosotros, cuando nosotros le seguimos a Él como el Rey que es de la vida, pero que Él llega a ser Rey de nuestro corazón, de nuestra vida, y Él desea que su reino se expanda en este mundo a través de nosotros, que somos luz y que somos sal en este mundo. Y son las bienaventuranzas. Ser bienaventurado significa ser feliz, ser bendecido, ser próspero en los caminos de Dios, obedeciéndole a Él. Y en estas parábolas vimos un mensaje que serán bienaventurados los que son pobres de corazón, los que son humildes de corazón y reconocen su necesidad de Dios. Vimos que serán bienaventurados los que lloran, porque cuando llegamos al Señor Jesús encontramos consuelo, o en medio de nuestro llanto encontramos refugio y encontramos amor y encontramos unos brazos que nos fortalecen en medio de lo que estemos sufriendo, porque Dios es fiel, porque Dios es amor, porque su presencia es real, porque no nos deja en momentos difíciles. Vimos que serán bienaventurados los mansos, los que tienen una actitud humilde de corazón y una actitud de buscar la mansedumbre y no ser personas que peleamos por todo, que tenemos un carácter fuera de control. Va a haber bendición en la mansedumbre. Que serán bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque buscarán vivir una vida justa y algún día el Señor reinará con justicia cuando Él vuelva por nosotros, y mientras nosotros somos luz en este mundo para dejar un poquito de, mostrar al mundo un poco de la justicia que Dios quiere que haya. Y gracias a Dios por organizaciones cristianas y misioneros que están llevando su palabra a todo el mundo. Nosotros como iglesia, yo no sé si tú sabes, pero cada mes nosotros cooperamos con el programa cooperativo mundial de los Bautistas del Sur, que sostiene más de 10,000 misioneros en el mundo. Tú y yo somos parte, con nuestros diezmos y ofrendas, de apoyar misioneros en Bangladesh, en la India, en África, en México, en Bolivia, en Ecuador. Y como iglesia tenemos 4 misioneros que apoyamos directamente. Bueno, parejas de misioneros, son 7 misioneros que como iglesia apoyamos. Gracias a Dios por ese corazón de nuestra iglesia. Y precisamente de eso vamos a hablar, de la importancia de lo siguiente que dijo el Señor, que serán bienaventurados los que muestran misericordia. Dice Mateo capítulo 5 versículo 7, léanlo conmigo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y vamos a desglosar qué es la misericordia. El Señor Jesús nos dice que seremos bendecidos en nuestra vida cuando mostramos misericordia, porque nosotros recibiremos misericordia si somos misericordiosos. Entonces, ¿qué es la misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos? La misericordia, dice una definición del diccionario, escuche esto, es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. O sea, cuando tú te compadeces de que alguien está sufriendo, de que alguien necesita ayuda, de que a alguien le ha ido mal, te compadeces en tu corazón, es el principio de un corazón que va a mostrar ¿qué? Misericordia. Se manifiesta en amabilidad, ayudar al necesitado, y especialmente cuando nosotros tenemos a alguien que nos ha ofendido y que teníamos una buena relación con esa persona, porque los seres humanos nos vamos a fallar y la Biblia nos advierte de la necesidad entre nosotros de practicar el perdón. Si eres casado, ¿cuántos son casados? ¿Cuántas veces le has tenido que pedir perdón a tu esposa? Espero que lo practiques, porque o a tu esposo. En el matrimonio tenemos que pedirnos perdón. Dicen los americanos, un libro de matrimonios, que el matrimonio es como bailar un tango, porque están los pies para un lado y para el otro, y dan pisotón y pisotón cuando están aprendiendo, o no sé, el jarabe tapatío, no el folclórico. Vas a tener que, hay perdón. Y el puro hecho de vivir la vida junto a otro, vas a sin querer ofenderte. A veces te van a agarrar en tu mal día, a veces tú agarras a la otra persona en su mal día, y eso vamos a hablar la semana que viene, de cómo podemos mostrar misericordia en el perdón, porque en Mateo 18 el Señor Jesús nos habló del que la misericordia se manifiesta en el perdón. Utiliza la misma palabra griega que vamos a ver la siguiente semana, y vamos a hablar de poder deshebrar algunos de los aspectos del perdón y algunos mitos del perdón, porque muchas veces la gente dice, es que no puedo perdonar
porque lo que me hicieron fue grave. Y vamos a ver que el perdón no es justificar, no es decir que lo que hicieron contra ti fue correcto. Vamos a ver qué es el perdón, no se lo pierda la semana que viene. Pero hoy vamos a ver otros aspectos del perdón. La misericordia es más que un sentimiento. No es solamente, ay, pobrecito que le fue tan mal, pobrecito que está enfermo y en cama, pobrecito que perdió su trabajo. No, la misericordia va más allá de solo sentir mal por la otra persona. La misericordia es una práctica, no solamente es un sentimiento de simpatizar con la otra persona. Y el Señor Jesús a eso nos insta, a que ese corazón movido por la necesidad de la otra persona nos lleve a accionar de cierta forma. Y es difícil, vivimos en un mundo donde es difícil porque no sabes en quién confiar. Y siendo realistas no podemos ayudar a todo el mundo, estamos llenos de necesidad alrededor nuestro. Y dices, ¿a quién ayudo? Es más, cuando alguna vez has ido a un lugar turístico o has visto cuando llegan los turistas a un lugar en México o en otros países, se acercan los niños corriendo a los turistas pensando que los turistas son máquinas de dinero. Y llegan y por favor y deme dinero y cómpreme y mira, se lo vendo. Y si vas a los lugares en México donde a veces hay niños indígenas tratando de tejer sus pulseras y llegan, ándale, se lo vendo barato. Y ándale, se lo doy a 30 pesos. No, gracias, no estoy interesado, ya que te vas a 20. Ya que te estás yendo a 10 y tú vas, me lo querías vender en 30, ¿no? Pero tiene necesidad y es la manera que ellos ganan su sustento. Y se acercan todos los niños y dices, ¿a quién le doy? ¿Y cómo? Y si le compro a él, no le compro a él. O no le compro a ella. Y así es la vida. Dices, ¿a quién puedo ayudar cuando yo mismo tengo ciertas carencias y no tengo todo el dinero, ni los recursos del mundo, ni el tiempo del mundo para cubrir todas las necesidades? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mostrar misericordia en medio de tanta necesidad alrededor nuestro? La misericordia que el Señor Jesucristo está hablando, era una palabra fundamental para los judíos del tiempo de Jesús. Era una palabra que en las escrituras de Dios, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra Gesed. La palabra Gesed es una palabra que no solamente significa la misericordia compasiva que nosotros entendemos, tiene otras connotaciones, otras definiciones. Y la palabra misericordia, cuando Jesús dice bienaventurados los que son misericordiosos, está diciendo bienaventurados los que en su vida tienen un amor fiel, una fidelidad en amar que se muestra en tener compasión, en cubrir necesidades de la otra persona, en aprender a perdonar. Tiene varias connotaciones. Puede significar misericordia. La misericordia en unas relaciones interpersonales, cuando alguien te falla, es no pagarle al otro como el otro se merece. La gracia es que encima que no le pagas como se merece, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Porque si fuera, dice en Lamentaciones, por las misericordias del Señor, no hemos sido consumidos. Porque de verdad, la manera que hemos fallado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, que hemos cometido pecado contra Dios, era para que no estuviéramos de pie. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios porque Él no nos paga conforme a nuestras acciones. Porque Él no nos paga conforme a nuestros peores días que le hemos fallado a Dios. Su gracia, su amor es tangible en nuestras vidas, que nos da segundas oportunidades, terceras oportunidades de reconciliarnos con Dios, de buscarle. Esa es la magnitud de su amor, que se manifiesta no solo en misericordia, sino en darnos gracia, darnos lo que no nos merecemos. El gesed, el amor fiel de Dios, implica la bondad, ser bueno con la otra persona, en pensar en la necesidad de la otra persona. Implica la compasión es sentir lo que el otro siente, fidelidad al amar, implica perdonar. ¿Cómo se muestra la misericordia? ¿En qué manera podemos nosotros practicarla para que seamos bienaventurados como el Señor Jesucristo nos dice? Y para que se nos dé misericordia a nosotros también. Mire, continúa esta definición del diccionario. Dice, la misericordia puede manifestarse por medios materiales, como dar albergue, dar de comer, suplir necesidades al que no tiene. Gracias a Dios por la Iglesia de Cristo, que es una luz que brilla en medio de la oscuridad. La Cruz Roja
empezó con principios cristianos en el mundo, con el propósito de poder sanar al enfermo, de poder proveer ayuda al que no tenía ayuda ninguna, basado en la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Cuando Jesús hablaba de que debemos amar a nuestro prójimo y que el prójimo es aquel que muestra amor por aquel que se encuentra en necesidad. Jesús contó una historia donde dijo que un hombre fue herido gravemente al ir de viaje de Jericó hacia Jerusalén, subiendo una cuesta arriba en montañas, yendo a Jerusalén, muy alta, subió, y en medio de las montañas había maleantes, y maleantes lo salieron, le quitaron su dinero, sus pertenencias, lo golpearon, lo dejaron ensangrentado, tirado, golpeado, inconsciente. Y dice la Biblia que pasaron hombres respetuosos ante la sociedad. Entre ellos pasó alguien que servía a Dios, un sacerdote. Y dijo, híjoles, no tengo tiempo ahora para ayudarlo. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones así, que no sabemos a quién ayudar. Y no es fácil confiar porque no sabes si ayudas a alguien de la calle, si se lo va a gastar en drogas, o si de verdad tiene una necesidad genuina de vida, o si es una persona que ya está acostumbrada a que le den. Que alguien me platicaba de allí, de una persona homeless, que le dijo al otro, no te vayas a esa esquina, allá no da nada, allá solo saca 100 por día. Y se quedó el asu, qué bárbaro, dice, pues me voy de homeless, ¿no? Me pongo mi gorrita y trabajo 4 horas y ya $100 el día, gano más que aquí en el trabajo 8 horas. Hay gente que se habitúa a ser floja, a no trabajar, y la Biblia dice que no trabaja, que no coma. Pero hay gente que de verdad ha caído en calamidades de la vida. Hay un ministerio aquí en nuestra ciudad que levanta a las personas, tiene casitas donde les ayuda a levantarse, les enseña cómo trabajar, encuentran a Cristo. El pastor de esta iglesia y su esposa por 11 años fueron homeless. Y ahora son personas que tienen su casa, que les enseñan a trabajar, que a través de Cristo encuentran vida y esperanza. Y están rescatando personas que están hundidas en ese ciclo y las están levantando en la vida a través de Jesucristo. Gloria a Dios por esos ministerios. No cualquiera le entra a esos ministerios, porque es difícil trabajar con gente que a veces ha estado, por ejemplo, en la droga, habituada, y te mienten que quieren dinero para comer y se lo gastan en otra cosa. Entonces es difícil como cristiano. ¿Cómo muestras la misericordia? Se muestra por medios materiales, pero también por medios espirituales. Y es más, el Señor Jesucristo dijo que era más importante llenar las necesidades espirituales de la gente que aún las materiales. Aunque Jesús primero les daba de comer y muchos lo seguían solo por la comida. Ya cuando venía la palabra de Dios se iban. Ese es un peligro también. Pero Jesús sanaba al ciego, al necesitado, ponía su mano sobre los leprosos, ponía su cariño con aquellos que necesitaban amor, y encima les enseñaba del reino de Dios y encontraban vida eterna en Jesucristo y perdón de pecados y reconciliación con Dios. Pero los medios espirituales, cuando tú y yo servimos a Dios en su iglesia y le hablamos a alguien de Jesús, estamos teniendo misericordia del que se encuentra sin Cristo, del que se encuentra que puede vestir un traje con corbata y puede tener un sueldo de $500,000 por año, como algunos doctores o ejecutivos, y algunos ganan hasta más, 1 millón, 2 millones. Pero ¿sabes qué? Jesús hablaba de una iglesia en el Apocalipsis que decía, crees que eres rico y que no te hace falta nada, pero eres un desventurado, pobre y desnudo, porque ante mis ojos, aunque lo tienes todo, te falta lo más importante, que es vida espiritual. Y hay mucha gente que necesita de Jesús. Gente pobre, gente rica, gente normal, gente vecinos nuestros. Y como iglesia, una de las mejores maneras que podemos mostrar la compasión y la misericordia, porque no queremos que esa gente vaya al infierno sin Cristo, a una eternidad separada de Dios, de sufrimiento, porque no conocen la salvación de Jesús. Una de las mejores maneras es ponernos a nosotros. La Biblia dice que ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les enseñará alguien y les proclamará lo que Jesús ha hecho si no fuéramos enviados? Y por eso dice que qué hermoso es aquellos que toman en su corazón el anunciar a otros las buenas noticias de que hay vida en Jesús, de que hay perdón de pecados, de que hay libertad, de que Dios hace falta en nuestro corazón.
Hay varias maneras de llenar necesidades. Mire, compasión es una de las áreas de ese gesed, de ese amor fiel de Dios, que seremos bienaventurados. Sentir por otros o lo que otros sienten. La empatía viene de la palabra patos, que es sentir. Es ponerte en el corazón de la otra persona. Si alguien está pasando por un divorcio y de repente su vida se le vino abajo, su familia se está decayendo, nadie lo va a sentir más como la persona que lo está viviendo. Pero si nosotros nos ponemos en sus zapatos, podemos imaginar que está pasando una profunda tristeza y a veces no sabemos qué decir. Pero el puro hecho de llamar a una persona que tú sabes que está pasando un mal día y tocar su puerta y llegar y visitarlo y decir, puedo orar contigo, es una manera maravillosa que estás mostrando la misericordia que Jesús habla. Y la Biblia dice que si lo haces serás bienaventurado, que serás bendecido al mostrar compasión por aquel que pasa necesidad. Yo no sé, ¿alguno de ustedes pasó un momento difícil en su vida? Porque la vida es como una montaña rusa. Tiene momentos altos muy hermosos y bellos y tiene momentos bien bajos donde pasamos por momentos de desesperación. Por eso el salmista dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sabe que vamos a andar a veces por ese valle de peligro y ese momento oscuro en nuestras vidas. ¿Alguna vez te pasó que alguien estuvo en tu vida en esos momentos? Que llegó y te visitó, que oró por ti. Gloria a Dios, tenemos una mano. ¿Te ha pasado? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? ¿Qué diferencia hizo esa persona que te visitó? ¿Qué diferencia hizo esas palabras de esa persona que habló contigo? ¿Qué diferencia hizo esa oración? Hizo toda la diferencia del mundo. A veces en ese momento cuando decimos, híjoles, es que no sé qué le voy a decir a esta persona que está pasando necesidad, no se te vaya a ocurrir decirle, todo pasa por una razón, porque no es lo que la persona quiere escuchar. En esos momentos todo lo que necesitamos es que sintamos con ellos lo que están sintiendo. Y la Biblia nos dice, lloren con los que lloran. Y es hermoso cuando alguien llega contigo en esos momentos y puede llorar contigo y sentir lo que tú sientes. A veces no es necesario decir mucho, solamente mostrar compasión y que estás ahí. Y la Biblia dice que si lo haces vas a ser bendecido, que es más bienaventurado dar que recibir cuando das amor y compasión. La bondad es mostrar amor de forma práctica llenando una necesidad. ¿En qué manera podemos llenar necesidades? A lo mejor hay un viejito enfrente de tu casa que tú puedes ir y cortarle el pasto, que la mata está hasta acá, y tú dices, ay, pero voy a estar trabajando, yo casi ni tengo tiempo. Pero a lo mejor es dar 2 horas, 3 horas de un día, no que lo vas a hacer siempre, pero que tú vas y lo haces y le dices, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. Tenemos unos vecinos que tristemente, enfrente de nuestra casa, tristemente la señora le dio cáncer pulmonar, fumaba mucho. Y cuando nos enteramos, le pedimos ayuda a mi hermana, fue y le cantó una canción hermosa en inglés que habla del dolor. Fuimos y le hablamos de Cristo. Ella se entregó a Cristo con mi esposa y conmigo. Y mi esposa le dijo que mientras tenía quimioterapia, que ella le ayudaba en esos días, en ese jueves de quimioterapia, que ella no tenía fuerzas para nada. Mi esposa hacía una pechuga más de pollo con su arrocito. Comemos muchos en la casa, arroz siempre. Y pechuga de pollo. Y le llevaba su plato para él, para su esposo, y es una forma práctica de mostrar amor a alguien que lo necesita en ese momento. Yo creo que la vida está llena alrededor de nosotros de oportunidades de mostrar misericordia y compasión. Y entiendo, todos tenemos nuestra vida, todos estamos ocupadísimos, pero no perdamos de vista, y que ese sea el mensaje, de que si Dios nos da una oportunidad de mostrar el amor de Jesús a alguien que lo necesita, lo hagamos. Y puede ser alguien cercano a nosotros, pueden ser nuestros padres, que tiene necesidad. Siempre que tenía la oportunidad de ir a México con mis padres, siempre veía algo que necesitaban ayuda. Mi papá estaba en una cama sin poder moverse y me moví y conseguí un lugar de camas usadas, de esas de hospital, que se suben, le aprietas un botón, se sube, y gracias a eso mi papá pudo estar mejor atendido. Mi mamá se desgastó 3 años de su vida ayudándolo, y siempre que pensaba, ¿cómo puedo conseguir algo que facilite lo que ellos están enfrentando? Y uno puede mostrar amor. Hay ancianos que necesitan que le cortes el pelo, que le cortes las uñas, que sean pequeñas cosas y que le arregles algo en su casa que está mal. Y es una forma práctica de mostrar bondad, de mostrar amor. Ahora, ¿qué tal mostrar amor con nuestra esposa?
si somos casados, con nuestro esposo. A veces no, ahí no, pues ahí. A veces somos luz de la calle, oscuridad de la casa. Y eso también trae problemas. Yo he conocido personas hombres que son súper dadivosos, que están para todo el mundo para ayudarles y arreglarles sus problemas o arreglarles su auto. ¿Sabe de mecánica? Y ya todos los vecinos saben, el mecánico gratis, vete con Juanito, ¿no? Y qué lindo, qué bonito corazón, pero la esposa dice, pero Juanito, no te veo en la casa, te la pasas arreglando carros de todo el mundo y a nadie le cobras, ¿no? Que Dios le bendiga, pero también tienes una esposa. Y también es bueno hablar con tu esposa y decir, oye, mi amor, que hay que poner ciertos límites, mi amor, por lo menos el sábado, guárdalo para la familia. El domingo vamos a la iglesia, Dios es importante, tus hijos quieren que estén ellos. Hay que cuidar a la casa también, ¿o no? Dijo Jesús, dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo y la iglesia cuidaba de algunas viudas, dice de que aquellas viudas que tengan hijos, que la iglesia no los mantenga, que los hijos los mantengan, porque por eso tienen hijos que cuidan de sus padres. Y dice, porque el que no provee para los suyos, dice Pablo a Timoteo, dice, ha venido a negar la fe, porque la fe en Jesús es una fe que muestra amor. Y cuánto más por nuestros padres, que la Biblia dice que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre. Ahora, ¿cuántos de nosotros quisiéramos honrar a nuestros padres en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en México, en otros lugares donde hay tanta pobreza? Y a veces nosotros mismos trabajamos y no tenemos ni $300 ahorrados en el banco. Lo que entra es lo que sale en gastos, ¿a poco no? Pero aunque sea $50 a veces que uno manda a su mamá, o 100, o para una medicina con esfuerzo, háblalo con tu esposa antes. No le mandes $500 a tus papás si tus hijos no tienen zapatos y ni siquiera lo has consultado con tu esposa cuando son una carne. Es importante ponerse de acuerdo como esposos y mostrar compasión por nuestros padres ancianos, pero también proveer para la casa. Es algo bíblico que debemos proveer para los nuestros también. No ser luz de la calle y oscuridad de la casa, porque también eso pasa mucho y eso es un error también que le cuesta el matrimonio a muchos. ¿Están todos prestando atención? Ok. Perdonar es la capacidad de extender perdón y es parte de la misericordia. La siguiente semana vamos a hablar algunos mitos del perdón, que es tan difícil perdonar. Nos acordamos de lo último malo que cualquier persona nos hizo, hasta la gente que de verdad nos quiere. Y nos cuesta trabajo perdonar y se nos olvida, todo lo que nosotros hicimos se nos olvida. Nos acordamos de lo bonito que nosotros hemos tratado a los demás, se nos olvida de cómo les hemos fallado a otros. Bueno, mostrar misericordia, déjame decirte, ¿qué es más importante que la religiosidad? ¿Qué es la religiosidad? Tener una religión es que voy a misa o voy los domingos a la iglesia, ya cumplí con Dios, ya chequé mi tarjeta, ya fui, ya Dios se agradó, ahora sí, vámonos a comer al buffet saliendo de la iglesia. Y después, algunos se van a ir, ya los antojé. Y después, en la semana se te olvida que eres cristiano. A tus hijos no les hablaste de Dios en toda la semana. No oraste con tus hijos, con tu esposa. No leíste tu Biblia, no agarraste tu Biblia para leerla, para oír la voz de Dios en tu vida. La religiosidad es cuando creemos que las actividades religiosas sustituyen una relación real con Jesús, con Dios. Y la misericordia es más importante porque es lo que muestra que amamos a Dios. Mira lo que dice Miqueas. El profeta Miqueas hace reflexionar a la nación de Israel porque la nación judía pensaba que porque tenía actividades religiosas ya habían cumplido con Dios. Y dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Con holocausto. ¿Sabe lo que era un holocausto? Era llevar un becerrito, por ejemplo, a Dios en reconocimiento de nuestro pecado, en reconocimiento de gratitud de lo que Él ha dado. Y un becerro era costoso. Era entregar ese becerro para ser quemado en su totalidad, un holocausto. Era deshacerte de algo valioso por amor a Dios. Los sacrificios se compartían para el sacerdote, para la clase de los levitas que servían a Dios. Dice, ¿se agradará a Dios de que yo traiga miles de carneros, de animales que eran valiosos? En ese entonces no había carros, pero eran valiosos el ganado. Dice, o de miles de litros de aceite. Si yo le digo, Señor, te doy todo esto, o te doy mi dinero. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, lo que de ti espera el Señor. ¿Y qué espera de nosotros el Señor?
Mira lo que dice en Miqueas. Este profeta está diciendo que de todas las cosas que podemos darle a Dios, hay 3 cosas que Él pide de nosotros, que es practicar la justicia. ¿Qué significa? Que tratemos a los demás de una forma correcta. ¿Cómo tratas a tu familia, a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus compañeros de trabajo? ¿De una forma justa o de una forma injusta? Además, amar la misericordia, que es lo que Jesús nos está diciendo aquí, que seremos bienaventurados. Si nosotros mostramos misericordia, algún día se nos mostrará misericordia a nosotros también. Dios quiere que amemos ser personas compasivas, misericordiosas, personas que sentimos con el que siente, que somos bondadosos, que sabemos perdonar, y si tenemos eso en nuestra vida, Dios se agrada de nosotros. Él pide eso de nosotros y pide de nosotros que nos humillemos ante nuestro Dios, que reconozcamos que Él es Dios y nosotros no, que necesitamos depender de Él día a día y que tengamos un corazón para escuchar su voz, para decirle: Señor, si hay algo mal en mi corazón, háblame. Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿Qué decisión quieres que tome en mi diario vivir? Acostumbra a orar con Dios, pidiéndole su dirección en tu vida de una forma humilde, con un corazón dispuesto a obedecerle. Mire, en Mateo 23, nuestro Señor confrontó a los fariseos porque tenían religiosidad y cumplían con normas religiosas, pero se olvidaban de lo más importante. Les dice: ay de ustedes, escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que copiaban, los que escribían, copiaban a mano los papiros, los pergaminos de la ley de Dios, y que conocían a profundidad las escrituras de memoria, la ley de Dios. Y dice: y fariseos, eran una clase religiosa de la época, hipócritas, porque pagan el diezmo, ¿de qué? De la menta. ¿Alguien tiene árbol de menta en su casa? Es muy rico para té, ¿eh? Árbol de menta o hierbabuena. Y decían: bueno, mira, dio 10 ramitas, o lavender. ¿Tienen lavender? Algunos de ustedes, que huele bien rico. Haga de cuenta que la 10 ramitas, una la llevaban al templo para los levitas y sacerdotes para que el servicio a Dios continuara, y 9 se quedaban ellos, el diezmo, que la Biblia, que habla el libro de Malaquías. Dice: diezma lo más pequeño del eneldo, del comino, pero dice: han descuidado los preceptos de más peso de la ley, que son ser justos en nuestro trato con los demás, no ser tranzas, tratar a los demás de forma correcta. La que misericordia, el mismo palabra griega que utiliza Jesús en Mateo 5, dice: y la fidelidad. Y estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Fíjate que que el Señor Jesucristo mismo no está diciendo que diezmar o ofrendar con nuestro corazón para el sostenimiento de la obra de Dios es malo. Está diciendo que es bueno seguirlo haciendo, pero sin olvidar que la esencia de todo no es solamente decir: Dios, ahí está tus $100, tus $50, tus $10, sino decir: Señor, aquí está mi corazón. Yo no te compro a ti por dar una ofrenda, Señor, ni te agrado a ti solamente por venir el domingo. Yo te agrado a ti cuando mi corazón, Señor, se sintoniza contigo en vivir una vida justa, en mostrar misericordia y fidelidad a ti, Señor. O sea, cuando nadie nos ve, cuando estamos en nuestra casa, en nuestro trato diario con nuestra familia, allí es donde mostramos qué tipo de cristianos somos. Y no es fácil, porque tenemos nuestro carácter, tenemos nuestras luchas, nuestros puntos de desacuerdo en la familia, pero por eso hay que pedirle a Dios sabiduría para tratar a nuestros hijos de forma justa, a nuestra esposa, nuestra compañera de nuestra vida, tu compañero de tu vida, de una forma correcta, porque a Dios le agrada cómo tratas a tu propia familia y a la gente que te rodea. La misericordia es un don, ¿sabía usted? ¿Cuántos de ustedes tienen el don de misericordia? Lo voy a invitar a mi casa para que vea qué sucio está el piso. No, no es cierto. Tengo un carro por ahí descompuesto. No, no es cierto. Hay gente que se abusa de eso, ¿verdad? En la iglesia. Al cabo somos hermanos. Pues sí, pero si es su trabajo, dile: oye, hermano, ¿cuánto te debo? No seas colgado, ¿sí? Hay gente que se abusa de eso. Eso es lo que me gusta de los hermanos, que lo ayudan a uno. Sí, es verdad. Eso es lindo, que en la iglesia nos ayudamos, pero nunca hay que ser colgados. El obrero es digno de su salario. Si alguien te hizo un trabajo y eso se dedica, antes pregúntale: ¿cuánto me cobras, hermano?
No vayas a decir, no, lo invito, al cabo no me cobra nada, ¿no? Y ya que lo invitas, son $100. Ay, de haber sabido ni le decía, ¿no? La misericordia es un don. Mira lo que dice, qué lindo este pasaje en Romanos 12:8. Si tu don consiste en animar a otros. Hay gente que tiene ese don, qué lindo. Es una muestra de misericordia también el animar a otros. Hay gente que se encuentra decaída, tumbada por la vida, por su situación. Y una oración tuya o mía, una palabra de aliento hace toda la diferencia del mundo. Es más, hasta vida salva. Gente que se iba a cortar las venas, que se pensaba en la muerte. Llega alguien al momento preciso. Como dice Proverbios, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Porque te puede levantar totalmente de que pensabas que la vida no tenía valor. La vida tiene valor. Si conoces a alguien que está con ataques de pánico, de ansiedad, con problemas y que ha caído en tal depresión que piensa que la vida no tiene sentido, dile, ¿sabes una cosa? Enfrenta la vida. Siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. Hoy es el primer día del resto de tu vida y puedes hacer un impacto si te conectas con Dios. Porque a veces la gente está apagada, como una lámpara que la conectas a una manzana y no prende. La conectas a un melón y tampoco prende. La conectas a una plastilina y tampoco prende. La conectas en la tierra y no prende. Pero la conectas en la electricidad y esa lámpara produce luz. Porque está conectada a la fuente correcta de electricidad, de luz, de poder. Y cuando nuestras vidas están apagadas, que sentimos que la vida no tiene sentido, yo te aseguro algo. Conéctate con Dios. Comienza a leer la Escritura. Dobla tus rodillas. Dile, Señor, habla a mi corazón, te necesito, me siento seco, me siento seca. Y es como que te conectaras a la electricidad porque el Señor va a traer luz a tu corazón. Es una petición conforme a su voluntad. Entonces, si tu don es animar, anima. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Qué lindo que hay gente que su don es dar, de verdad, que hasta uno siente pena. Ay, la hermana, cómo dio y la hermana no tiene tanto y ayudó para esta situación de esta misionera que se va. Dios les bendiga. Qué hermoso es personas que son generosas en dar. Algunos nos duele más, algunos somos más parientes de los regiomontanos. Somos como de Monterrey. Y es difícil aprender a dar. Yo cuando era chico, hubo una situación que Dios habló a mi corazón. Yo tenía el Nintendo. ¿Alguno de ustedes jugó con Nintendo? Y jugaban los juegos de Mario Bros. Tan, tan, ta, tan, 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 ta, ¿te acuerdas? Ta, 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 ¿se acuerdan? Jugaba uno Nintendo y mi papá decía, yo ni entiendo eso, ¿no? Y Punch Out, Mike Tyson, esos juegos, zoom, zoom. Ahora están tremendos las gráficas de los videojuegos. Y llegó un punto donde Dios habló a mi corazón de que me estaba quitando mucho tiempo. Yo era un adolescente, los videojuegos. Y algunos de esos videojuegos estaban medio violentos. Imagínate si esos eran violentos, ¿qué será ahora? Y yo dije, lo voy a vender. Y vendí mi Nintendo en $300 en México. Yo tendría como, no sé, de 15, 16 años. Vendí mi Nintendo. Y yo sabía que el pastor había en un grupito, dijo, no oren por mí porque necesito lentes, mi pastor, en Reynosa, Tamaulipas, México. Y yo dije, bueno, yo tengo estos $300 y yo realmente, y los necesitaba, no te voy a decir que no los necesitaba, sí los necesitaba, pero Dios me puso en mi corazón dárselos a mi pastor. Y se lo puse en un sobre y le dije que para sus lentes, ¿no? Y el domingo, no, el jueves de oración, el pastor se paró y dijo, yo quiero dar gloria a Dios. Dijo, porque en México así es, ¿no? Trata a los pastores, dice, Señor, tú manténlo humilde, que nosotros lo mantenemos pobres. Así dice la gente, ¿no? Si sirve a Dios, que sea pobre, pobre, para que muestre que de verdad su corazón está ahí. Gracias a Dios por esas iglesias como la nuestra, que yo como pastor, yo no manejo el dinero de la iglesia. Mi esposa y yo ofrendamos y tenemos un departamento de tesorería. Gracias, hermano Daniel, ¿dónde estás? Este hermano Daniel y el hermano Leonzo, gloria a Dios por sus vidas. Y yo le di esa ofrenda y el pastor se paró y dio gracias, dijo, gracias a Dios porque me llegó donde menos me esperaba, un muchachito de 15, 16 años que le dio su dinero que pudo comprar sus lentes. Y qué lindo se siente eso, el ser. Yo no me considero la persona más generosa del mundo, hermanos, yo tengo que ser sinceros con ustedes. Yo tiendo a ser generoso con mis papás. Tampoco me sobra el dinero, estamos igual. Lo que entra sale mes a mes en la mayoría de nosotros. Y somos agradecidos con Dios. Mi esposa y yo tenemos la convicción del diezmo porque Dios nunca nos ha dejado.
Y lo que Dios nos da sobrepasa lo que podemos darle al Señor para sus ofrendas y para que avance el reino de Dios. Y realmente hay tanta necesidad alrededor de nosotros, pero nunca debemos cerrar nuestro corazón, que hay ocasiones que una persona que conocemos perdió un trabajo y de verdad es una persona trabajadora y podemos darle algo en bendición. Y Dios puede usar nuestras vidas para suplir una necesidad real en una familia que ama a Dios. Siempre hay que tener un corazón dispuesto. Dice la Biblia, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. No es parte del tema, pero qué bonita sección del versículo, porque hay mucha gente en las iglesias que Dios puede usar de una manera tremenda para compartir la palabra de Dios, para servir en un ministerio. Pero ¿sabes qué pasa? Pasan años y años sentados y nunca crecen en Cristo. Nunca aprenden a conocer a Dios en acción a través de sus vidas, porque solamente estamos sentados y no hemos respondido el llamado de empezar a servir a Dios, de descubrir nuestro don y probar dónde podemos encajar, de ser útiles para el reino de Dios. Y la Biblia dice que lo hagamos en serio, con un corazón sincero. Y dice, si tienen el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, no lo hagas de mala gana, hazlo con alegría. Mira, ser misericordiosos implica temor de perder algo. 300 pesos me sirven. En aquel entonces era más dinero que ahora, no sé si serían $50. Comodidad, mi tiempo, ir a cortarle el pasto al vecino, ir a saludar a mis papás y ayudar a bañar a mi papá o a mi mamá o a mi tía que necesita ayuda. Y pocos son los que muestran amor. Ser misericordioso, escucha esto, no significa no ser ¿qué? Prudente. Y la prudencia no es excusa para no ser misericordioso. Como decíamos de los homeless, que algunos son adictos a la droga. Y dices, ¿cómo le voy a dar $20? Que se ponga a buscar un trabajo, ¿no? Y si ves al chavito, jovencito, pidiendo dinero, cuando tiene 2 manos para trabajar. Y hay gente así que ya le gustó el estilo de vida, o que se lo busca en la droga. Entonces debemos ser prudentes. ¿Y sabes cuál puede ser una prudencia? No te voy a dar dinero porque te lo vas a echar en la droga. Pero ¿sabes qué? Ten una hamburguesa, te compasé y es tu Happy Meal, ¿no? Le das una comida. Ya no se lo va a gastar en droga, le diste comida nada más, ¿no? Eso es ser prudente. Mire lo que dice Proverbios 3:28. Léelo conmigo. No te niegues a hacer el bien, ¿a quién? A quien es debido. Qué importante, ¿no? No un holgazán que no quiere trabajar, que se lo gaste en la droga. A quien es, ¿qué? Debido. Qué sabia la palabra de eso. Cuando tuvieres, ¿qué? Poder para hacerlo. Vieja, ya le mandé a toda mi familia en Honduras, o en El Salvador, o en Guatemala, o en mi rancho en México. Ya les mandé $500. Pero viejito, no tenemos con qué pagar la renta. Pues Dios proveerá, vieja. No, pero ni me preguntaste. No importa, no, sí importa. Háblalo con tu esposa antes. Por eso la Biblia dice, si tuvieres poder para hacerlo. Hay gente que le echa la tarjeta de crédito. Dice, pues no tengo, pero se mete en deudas para ayudar a alguien que a veces no lo valora o que a veces no trabaja. Hay que tener sabiduría. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Es difícil, ¿no? A veces nosotros mismos tenemos carencias. Y hermano, voy a orar por usted. Y tienes tú la capacidad de ir y comprarle un súper de $50. A lo mejor no es mucho. Comprarle 30. Hermano, tengo 20. ¿Sabes qué? Sé que perdiste tu trabajo. Y con todo mi corazón no tengo mucho, pero aquí están los 20. Ve y, ¿sabes qué? Ve y te traje unos plátanos, lo que salga más barato, ¿no? Una bolsota de arroz, unos plátanos, y con eso comen un poquito, ¿no? Es una forma de mostrar misericordia, bondad, compasión, amor. Entonces, tenemos que ser prudentes. No te niegues a hacer el bien, ¿a quién? A quien es debido. Cuando tienes manera de hacerlo. Si no tienes manera de hacerlo, no te sientas tan mal, ¿sí? No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Y tampoco digas, no, pues es que nunca tengo, ¿no? Muestra la compasión porque Dios bendice a los misericordiosos. Mira, los misericordiosos recibirán misericordia. ¿Dice eso el pasaje o no? ¿Quién lo dijo? Jesús. Estamos terminando. Escuchen esto. Miren lo que dice Gálatas 6:7. Léelo conmigo. No se engañen a sí mismos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre llegue a sembrar, eso también cosechará.
Si siembras mangos, va a salir un árbol de mangos. Si siembras limones, va a salir un árbol de limones. Si siembras falta de amor, una cara larga, falta de amabilidad, ¿qué crees? Así te va a tratar toda la gente, porque tú así las tratas. Si siembras amabilidad y amor, vas a empezar a cosechar eso de lo demás. Y el pasaje está hablando de que siembres cosas espirituales para cosechar vida eterna en Cristo Jesús. Y si siembras amor en tu matrimonio, ¿qué tal si hacemos un experimento? A lo mejor las cosas en tu familia no van tan bien, pero a raíz de este mensaje, tú sales de este mensaje y dices, Dios habló a mi corazón. La palabra de Dios, Jesús me dijo que seré bienaventurado si muestro misericordia y amor, porque recibiré misericordia. Mi esposa últimamente me trata medio mal o medio indiferente, o mi esposo. No yo, es un ejemplo, porque luego la esposa dije, el otro día tuve un pleito con mi esposa y no sé quién me distrajo, un niño por ahí, y salí, hermano, que se peleó con su esposa. No, hermano, era un ejemplo de la predicación. Pero bueno, imagínate que si tu esposa no te trata muy bien, empiézala a tratar bien tú. ¿Qué te sirvo? ¿Quieres un vasito de agua? Órale, ¿qué le pasó? No le habrá puesto cianuro a esto, ¿no? ¿Quieres algo? Te ayudo. Espérame, yo te ayudo. Y de repente le das un masajito en los pies a la esposa, en la cabeza. ¡Wow! No, eso cambia una relación matrimonial. Si siembras amor en tu matrimonio, en la mayoría de los casos, a menos que te toque uno cabeza de no sé, dura de roca y corazón de roca, vas a cosechar amor. Si siembras amor en tus padres, ¿qué crees? Vas a tener unos viejitos generalmente agradecidos contigo, que te aman y que si conocen a Cristo van a estar orando por ti. Y como quiera oran por ti, aunque haya sido ingrato. Los padres cristianos oran por sus hijos, aunque sus hijos los hayan tratado mal. Si siembras amor en tus hijos, hijo, tengo tiempo para ti, para que cuando yo esté viejito tengas tiempo para mí. Que lleguemos a visitarte y no nos corran de su casa. Si siembras amor fiel en tu trabajo, ¿qué crees? Vas a recibir amor fiel de tus patrones, porque van a estar agradecidos con tu trabajo, porque eres un trabajador responsable, honrado, trabajador que se esmera. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Así que en la mayoría de los casos cosecharás amor. Bienaventurados los misericordiosos, dijo Jesús, porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué es la misericordia? Compasión, amor, bondad, aprender a perdonar, aprender a mostrar amor de forma práctica en la gente que tiene necesidad alrededor nuestro. Y la mayor necesidad que hay alrededor de nosotros es la necesidad de Jesús, la necesidad de que Dios cambie los corazones de este mundo tan difícil en el que vivimos. Sé tú un enviado compasivo que lleve el amor de Jesús a todos los lugares y empecemos en nuestra vida, en nuestra propia familia y en nuestro alrededor a practicar una vida de misericordia y de compasión, haciendo el bien a quien es debido. Si tenemos en nuestra mano la forma de animar, de dar quizá no es dinero, quizás es una palabra de aliento, quizá no es dinero, quizás es un acto de servicio, quizás es llenar una necesidad de orar por alguien y de orar con esa persona y de animarle y de hablarle de Jesús y llevarle el mensaje de Cristo que cambia corazón.